Si estamos a 5 meses de las elecciones generales y vamos a conocer todo lo que debes saber sobre este proceso electoral y qué está en juego en esta votación. Santiago Gómez nos trae los detalles. Cuando hablamos de elecciones generales, los peruanos pensamos directamente en quién será el nuevo presidente. Escoger al nuevo inquilino de Palacio de Gobierno concentra casi toda nuestra atención durante la campaña, pese a que ese nombre muy probablemente se definirá recién en la segunda vuelta electoral programada para junio. En este video intentaremos explicarte lo que debes saber sobre la primera vuelta electoral del 11 de abril y qué está en juego en esa votación. El control del Congreso. Quizá el aspecto más importante de la primera vuelta es que allí se define al grupo político que tendrá el control del Congreso. Los electores votaremos para que se ocupen 130 escaños por 5 años, pero sobre todo entregaremos la conducción del legislativo a partidos que deberán garantizar la separación de poderes y un sistema de pesos y contrapesos con el futuro presidente y con su gobierno. Una relación que, como hemos visto en el último quinquenio, puede complicarse fácilmente y desembocar en figuras como la renuncia del mandatario, yo renuncie a la presidencia de la República, la vacancia presidencial o la disolución del Parlamento. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. El mayor riesgo en la primera vuelta es la fragmentación del voto, que generaría muchas bancadas con pocos escaños, en vez de claras mayorías. Pero ¿por qué esto es un problema? Porque nadie tendría la voz mandante y sería necesario hacer alianzas o acuerdos, algo en lo que nuestros políticos han demostrado no tener suficiente habilidad. Los candidatos sobrados. En la primera vuelta electoral también se evidencia un fenómeno que podemos llamar los candidatos sobrados. En esta primera etapa casi ningún postulante está dispuesto a arriesgar votos con sus opiniones. Se cuidan demasiado y casi no empeñan la palabra. Dicen, ahora no joven. Ahí tenemos a Hernando de Soto o César Acuña, aparentando neutralidad sobre temas espinosos como la unión civil de personas del mismo sexo. ¿Está usted a favor de la unión civil entre personas del mismo sexo? Todos sabemos que eso es bien controversial. No tengo una respuesta. Todos calculan muy bien los porcentajes que necesitan para colarse en una segunda vuelta y saben que estos no son muy altos. Por ejemplo, en la primera vuelta del 2006, Alan García obtuvo poco más del 20% de votos. Humala sacó 25%. En el balotaje, García ganó. En la primera vuelta del 2016, Pedro Pablo Kuczynski logró 21% de votos, mientras Keiko Fujimori obtuvo 39%. Al final, se impuso PPK. Incluso se han hecho propuestas para que el presidente sea elegido en primera vuelta con 40% del total de votos válidos. Hasta un miembro del Jurado Nacional de Elecciones, que dijo hablar a título propio, propuso declarar ganador a quien consiga 45% de votos o 40% siempre y cuando saque una diferencia de 10 puntos porcentuales con su rival. El Parlamento andino. En la primera vuelta también elegiremos a los 5 representantes peruanos en el Parlamento andino. Lo venimos haciendo desde el 2006. Pero antes, ¿qué es el Parlamento andino? No es un congreso enclavado en la cordillera de los Andes. Es un foro regional del que formamos parte junto a Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, y que depende de la Comunidad Andina de Naciones. En concreto, gracias al Parlamento andino, podemos viajar a estos países solo con DNI y sin necesidad de pasaporte. Podemos tener acuerdos de libre comercio y acceder a reducciones de aranceles, entre otros. Por supuesto, no faltan los críticos que consideran que no debería existir. Pero, por ejemplo, desde el Parlamento andino se podría diseñar una estrategia para la adquisición de vacunas contra el coronavirus. Es decir, podría ser más útil de lo que se piensa. Ahora ya sabes más sobre la primera vuelta electoral y qué nos jugamos en la elección del 11 de abril.